Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos, amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener con nosotros al licenciado Luis de León, el máximo dirigente del movimiento bochista, Fuerza Bochista. Él comparece con mucha frecuencia a Vertiente de Opinión, buen comunicador. Y con él vamos a dialogar a todo lo largo de este programa. Diálogo con el licenciado Luis de León, titular del movimiento Fuerza Bochista. Pues queremos expresar nuestra tristeza por el fallecimiento reciente de nuestra querida colega Leonora Ramírez, de la redacción del periódico Hoy, una distinguida y muy apreciada periodista dominicana que libró una breve batalla con el cáncer y recibió no solamente sus familiares y relacionados grandes manifestaciones de tristeza, porque además de su capacidad profesional, era una persona agradabilísima, con una sonrisa que no se apeaba de sus labios, y nuestro más sentido pésame a sus familiares. También vamos a expresar también nuestra indignación porque mediante un sofisticado aparato israelí de vigilancia apodado Pegasus fue atacado las vías de comunicación de la periodista Nuria Piera, y eso fue dispuesto por la pasada gestión de Danilo Medina. También me imagino que otros periodistas que sufrieron acoso y persecución, como Altagracia Salazar, Edith Febles, Marino Zapete, pasaron por esa misma vigilancia, y algunos fueron incluso destituidos de sus funciones en algunos medios por presión de la gestión pasada a sus propietarios. Bien, vamos a iniciar este diálogo con Luis de León. Luis, el Partido de la Liberación Dominicana, del cual es filial tu movimiento, ha realizado críticas severas al gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, sobre todo hablando de inflación, elevación de precios de alimentos y otros artículos importantes para la cotidianidad hogareña. También hablan del incremento de la delincuencia y además hablan de que tanto en los importantes aspectos de la salud y de la educación, el gobierno se caracteriza por lo que llaman ineficiencia. Sin embargo, cuando contraatacan a esos cuestionamientos de parte del Partido Revolucionario Moderno, hablan
de que situaciones peores se vivieron en los gobiernos peledeístas. ¿Tu opinión? Bueno, primeramente, don Mario Emilio Pérez, permítame manifestar y decirle qué bonita la vida, gracias a la vida, el contacto suyo con nosotros y a propósito de que la Organización Mundial de la Salud ya ha quitado la alerta del COVID-19 y esa es una noticia para el mundo entero y de manera muy especial para nuestro país donde nosotros vivimos, muy halagüeña y muy celebrable, porque si ciertamente fue terrible cuando se anunciaron todas aquellas medidas a tomar, entre ellas la de colocarnos una censura en la boca para respirar, etcétera, etcétera. También creo que es necesario saludar esta decisión. Inmediatamente entonces pongo en marcha nuestra gratitud y agradecimiento por usted tomarnos en cuenta para participar en este programa histórico, prestigioso de la comunicación Vertientes de Opinión y naturalmente que producido por una gloria de la comunicación, de la historia y de la masonería, don Mario Emilio Pérez. Voy entonces a responder lo que usted me ha dicho. El Partido de la Liberación Dominicana ha pasado a jugar un papel de oposición responsable de cara a la presente gobernabilidad que ha generado un estado de preocupación, de desesperación y de incertidumbre en el país. Primero, por el alto costo de la vida, el creciente costo de la vida, porque todo se ha encarecido en estos tiempos. Y en segundo lugar, por el estado de inseguridad, de forma tal que ya usted ve que en todo el país se realizan marchas por las desapariciones o por el estado de inseguridad, por la violencia. Pero también otro factor es la improvisación y el retroceso de determinados servicios que tienen que ver con la convivencia o con la existencia citadina regular de cada día, los grandes servicios sociales de la nación dominicana. Es obvio que haga una oposición de ese carácter de manera responsable y que no haga una oposición de manera confrontacional que pudiera generar un estado de una alteración de la institucionalidad del país. Todo el mundo sabe que las naciones están en un estado de fragilidad, su institucionalidad, su estabilidad económica, viven momentos muy difíciles. El mundo entero está al revés. El mundo entero está en un estado de fragilidad social, económica, cultural y moral. La guerra en el mundo. Ahora mismo el mundo ha quedado realmente impresionado por una acción que se produjo en esta semana, que fue el ataque al Palacio Nacional, el Kremlin de Rusia, en el marco de la guerra Irak, Rusia, Rusia y los estados de Europa, entre ellos Estados Unidos, no Occidente, conjuntamente con esta nación que era ante un estado de Rusia, Kiev, de donde se ha dicho que partió, han dicho los rusos, el ataque al Kremlin. Bueno, todo esto envolviendo un poco, poniéndole un nudo de término a esta intervención, genera en el país y en todas partes del mundo inestabilidad. De ahí que el PLD ha propiciado un tipo de oposición responsable de cara a garantizar la sostenibilidad de la democracia. Bueno, podríamos decir, don Mario Emilio Pérez, que el país no se ha visto envuelto en una confrontación que alterara el orden social, cívico, el orden institucional, porque en la oposición hasta ahora hay un liderazgo responsable, no hay un liderazgo que convoque a acciones radicales
o acciones que puedan alterar la estabilidad, la seguridad y la paz de nuestra nación, República Dominicana. Indudablemente que el país durante las últimas décadas ha estado a nivel de paz social en una estabilidad encomiable. Incluso la Sociedad Interamericana de Prensa en sus últimas reuniones ha externado elogios al respeto a la opinión pública por parte de los organismos políticos adversos en su lucha cotidiana en los medios de comunicación y a veces incluso en marchas como la que realizó hace poco el presidente Leonel Fernández el día del trabajo, el día 1 de este mes de mayo, que indudablemente, de acuerdo a las gráficas que aparecen en los medios de comunicación, fue un éxito en cuanto a asistencia. Entonces, Luis, se habla de que las encuestas ponen en un empate técnico a Leonel Fernández y al presidente Abinader, seguros candidatos para los comicios del 2024. La pregunta es, se dice que para Leonel o Abel Martínez, candidato PLDista, poder acceder a la primera magistratura del Estado, tendría que haber entre ambos un acuerdo. Pero entonces, ¿quién cedería a quién la candidatura presidencial? Bueno, don Mario Emilio Pérez, la República Dominicana, con la delicada situación económica social que hay, necesita de mucha unidad. Hay que hablar de la unidad patriótica frente al tema de la amenaza de la comunidad internacional. Lo decimos nosotros como miembros de números del Instituto Duartiano, que hemos convocado numerosas marchas por todo el país. Aquí en la capital de la República, en Santiago, en Azua. La semana pasada, sábado 29 de abril, sábado pasado, convocamos una marcha hacia el este del país que se efectuó en San Pedro de Macorís. Y desde el punto de vista político de la actual gobernabilidad, se necesita una unidad de toda la oposición. Una unidad política, social, para evitar que la democracia pueda colapsar, retroceder, o que la democracia con este estado de violencia, este estado de inseguridad, con la situación social del país, pueda afectar la institucionalidad y la actual gobernabilidad. Nosotros en el Partido de la Liberación Dominicana somos abanderados de la necesidad de la unidad de las fuerzas bochistas. En primer lugar, el PLD y la Fuerza del Pueblo, que son la expresión del pensamiento político, social, democrático, visionario, ético, moral del profesor Juan Bosch. Nosotros planteamos la unidad del PLD antes de que se dividiera el PLD como fuerza bochista. Nosotros somos una organización que tenemos 25 años, que precisamente cumplimos 25 años en este año de fundación de la fuerza bochista, que como ya hemos dicho en su programa, fue fundada un 16 de agosto del año 1999 en Loma de Cabrera, Capotillo. Y ciertamente en este año el Partido de la Liberación Dominicana va a cumplir 50 años de su existencia. Precisamente el 15 de diciembre de este año, 2023, el PLD estará cumpliendo 50 años. Hemos planteado en este contexto esa unidad. Nosotros lo dijimos, que ambos liderazgos, el del presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández, si no llegaban a un punto de advenencia, de reencuentro,
se iban a dividir y iban a perder el poder. Así sucedió. Posterior a, con la situación que ha caído frente a la presente gobernabilidad, nosotros estamos planteando la unidad, el reencuentro, pero no solo del PLD y de la Fuerza del Pueblo, de otras fuerzas políticas y sociales. Porque aquí está en juego en el país la tranquilidad, la paz. El país, desde la última acción de interrupción del orden institucional del país fue el gobierno del profesor Juan Bosch, el 25 de septiembre del año 1973. Digo, 1963. Y todo eso convocó a la Revolución de Abril del año 1965. Después no se han producido interrupciones, salvo algunas situaciones que se han producido, pero de menor cuantía. Entonces hay que preservar los avances políticos, económicos y sociales del país. Hay que evitar que el país siga retrocediendo. Y para eso nosotros creemos que el PLD y la Fuerza del Pueblo no pueden ponerse a pensar quién va a presidir una unidad. Las circunstancias dirán, las estadísticas, los números, la realidad es la que habla. Debo comunicarle que en el PLD, o debemos comunicarles que en el PLD, en sus bases, en su plataforma base, en sus niveles de dirección intermedia y en parte de la dirección central, hay un estado de conciencia respecto a la unidad. Hay que pensar en estos momentos que debemos dejar de un lado las aspiraciones personales particulares de liderazgo que quieren imponérsele a la circunstancia misma. Ahora, en quien hay que pensar, y ha sido así históricamente, pero ahora más que nunca, hay que pensar en el pueblo dominicano, que está sufriendo enormemente con este alto costo de la vida. Es decir, sectores comunitarios, populares y sociales no están recibiendo, como decía el profesor Juan Bosch, las 3 papas calientes. Todo eso entonces debe ponernos a todos nosotros a pensar que es necesario la unidad. Pero la unidad también por lo que pudiera presentarse. Porque en el país todo el mundo sabe que la comunidad internacional, Estados Unidos, Francia, Canadá y Europa presionan al Estado dominicano, al gobierno dominicano. Ya tienen cansado al país y al presidente, porque subsecretarias vienen a cada rato al país, delegaciones y comisiones vienen a cada rato al país. Y el pueblo sabe, nosotros sabemos, que vienen a presionar al gobierno, al presidente, para que doble el pulso en la posición que él manifestó en la ONU primero, después en la OEA, después en la Cumbre de las Américas, donde dijo que la República Dominicana no había solución para el problema haitiano. Es más, lo que nosotros proponemos, que también lo ha propuesto el presidente, es que la ONU, que fue creada para la paz, para la cooperación con los países más pequeños, desde la ONU se ponga en marcha la ayuda multilateral, la cooperación técnica, la cooperación económica y la pacificación de Haití. Nosotros somos los mejores vecinos de Haití, los mejores amigos de Haití, aunque ellos piensen diferente. La oligarquía de este país que le tiene odio al país. Nosotros somos lo que queremos para Haití, es que Haití resuelva esa situación en el marco de una pacificación, donde la ONU utilice sus organismos multilaterales para buscar una solución. Pero ¿qué nos estamos dando cuenta nosotros? Que ellos no quieren. Eventos van, eventos vienen. Aquí hubo una asamblea general de los países iberoamericanos. Se planteó la misma posición. Y ellos se reúnen, el presidente Biden en Estados Unidos, con el presidente Trudeau, el joven Trudeau, del primer ministro de Canadá, pero no encuentra solución. De manera que debemos prepararnos. Nosotros tenemos que prepararnos y levantarnos y ponernos en alto, porque la República Dominicana no puede fallarle al prócer y líder trinitario Juan Pablo Duarte, quien manifestó que la República Dominicana es libre, soberana, independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Patria o muerte, como diríamos en estos tiempos. En consecuencia, también se necesita la unidad para el patriotismo, pero se necesita la unidad para preservar y mantener la democracia, porque la República Dominicana
ha aprendido a resolver sus diferencias por la vía de las elecciones. De manera que nosotros creemos que esa posición del tema de la unidad, en el caso PLD, Fuerza del Pueblo y demás fuerzas, todo debe resolverse por la vía del diálogo, del consenso, de la concertación, de la comprensión, de la unidad. Luis, indudablemente que de acuerdo a la percepción de gran parte de la población dominicana, la candidatura de Abel Martínez y del Partido de la Liberación Dominicana no ha aprendido. Eso ha sido así hasta el grado de que analistas de la opinión política dominicana han externado que rumores que prevalecen a lo interno del Partido Morado consideran que si continúa tan baja la popularidad y el dinamismo de esa candidatura, podría ser mediante cualquier acción legal intrapartidaria sustituida por otro candidato. ¿Tu opinión? Bueno, don Mario Emilio, la candidatura del compañero Abel Martínez ha ido creciendo en todo el país. Prueba de eso es la movilización que se da, el apoyo de la movilización que se da en todo el país. El Partido de la Liberación Dominicana es una maquinaria que está sembrada en todo el país. Y su apoyo, el apoyo a Abel, no tiene discusión. Bueno, usted sabe que desde otros sectores se plantean esos puntos de vista. Sin embargo, los hechos hablan de que esta candidatura ha logrado fortalecer al Partido de la Liberación Dominicana en un momento difícil para el PLD. Y es la voluntad que hay dentro del partido de, a partir de este proceso electoral, fortalecerse y sobre todo con este liderazgo joven, un liderazgo que dio sus demostraciones de capacidad desde el Congreso Nacional, por lo que nosotros creemos que la tendencia es a crecer y a fortalecerse para garantizar la segura victoria del Partido de la Liberación Dominicana con el compañero Abel Martínez. Indudablemente que los comicios del año próximo se vislumbran que van a ser muy reñidos. Entonces, yo pienso que si obligan las circunstancias, los números de las encuestas, a que haya esa unión, esa alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, uno de los dos candidatos presidenciales tendrá que declinar en aras del otro. Y si los números siguen poniendo por sobre el candidato Abel Martínez a Leonel Fernández en encuestas acreditadas, ¿qué usted piensa que podría suceder? Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana está preparado para todo, desde el punto de vista de garantizar que la República Dominicana siga avanzando y de darle una solución a la actual situación de la coyuntura política, económica y social del país. El Partido de la Liberación Dominicana, como yo le expresé ahorita, en todos sus mandos de base y mandos medios, hay toda una voluntad para la unidad. El momento, cuando llegue ese momento, el partido pondrá en marcha su voluntad de amor patriótico por el pueblo y por la sociedad. Nosotros creemos que, como usted ha dicho, las elecciones van a ser muy complicadas y competitivas. Situaciones que tendrán que este año es crucial, es decir, este año 2024, aun cuando las elecciones son, este año 2023, aun cuando las elecciones lo que falta es un año,
y son a principios de año, porque las elecciones municipales son en febrero del 2024 y las congresuales y generales presidenciales son en mayo 19 de ese mismo año 2024. Nosotros tenemos la fe de que no habrá ninguna situación que pueda dañar la posibilidad de la unidad en función de determinar quién preside, quién será el presidente, quién será el vicepresidente, cómo será. La primera gran alianza se va a dar ahora para las elecciones para alcaldes para febrero del próximo año 2024. Ya, de hecho, de manera natural en todo el país, todos los que aspiran están coincidiendo. Aquel que tenga mayor popularidad, sea del PLD o de la Fuerza del Pueblo, el otro apoyará a ese, y el que tenga menos apoyará al otro. Hay una voluntad en entender que estas elecciones no son unas elecciones, cualquiera elecciones. Son elecciones muy importantes y trascendentes para la vida, para el porvenir inmediato de la República Dominicana. Y sobre todo, hay que consolidar el que la República Dominicana siga avanzando en democracia, sin volver a estadios de confrontación o de pérdida del orden institucional o el actual Estado de Derecho. Y en ese sentido, nosotros creemos, don Mario Emilio, este es un planteamiento hasta personal, que las elecciones de la República Dominicana pueda que queden determinadas, las circunstancias así lo impongan, en una primera vuelta electoral. Así puede plantearse en términos históricos. La única posibilidad del PRM es una primera vuelta. Y la única posibilidad, amén de que pudiera haber una segunda vuelta, pero bueno, posibilidad para no perder, para ganar, sería una primera vuelta, posibilidad de la unidad de la oposición, unidad, Fuerza del Pueblo, PLD, demás partidos políticos, organizaciones que participasen de esa gran bloque, de esa gran unidad. Nosotros creemos que se necesita una gran voluntad de conciliación, de unidad. Vamos a usted y yo a emular o a recordar a Jaime Manuel Fernández González, quien fue aspirante a la presidencia de la República, masón, gran masón de la República Dominicana, ¿no? Gran maestro, quien fue candidato a la presidencia, creo que 70, 74, 78, y era un gran conciliador. Sucedió, creo que al presidente Godoy, presidente de la República Provisional, después de la guerra, un gran conciliador, y fue un hombre que tuvo numerosos cargos en el Estado, hasta el cargo de presidente de la Junta Central Electoral. Llegó a ser presidente de la Liga Municipal, secretario de la Presidencia, secretario de Educación, y en el reconocimiento de la OEA, la ONU, embajador, etcétera, etcétera. La unidad y la conciliación es estratégico en este momento y de cara para las próximas, de cara a las elecciones del próximo año. Vamos a hacer la segunda pausa de este programa, no sin antes recordarles a nuestros fieles teleaudientes que el programa Vertiente de Opinión se transmite a través de la frecuencia 6 del Canal del Sol, tanto en el sistema Claro como en Altiz, y además vía satélite por Panansat 1. Yo tengo hermanos en Nueva York que ven el programa todas las semanas, y si no pueden verlo el domingo a las 10 de la noche, pues
al día siguiente, lunes, a través de YouTube. Pueden verlo, así es que no deben perderse. Si no pueden verlo en el día indicado, al día siguiente y de manera indefinida a través de YouTube. Volvemos después de esta parte. Continuamos este interesante programa con el licenciado Luis de León, un destacado profesional de la pedagogía, un diestro y veterano educador, dirigente político, intelectual y un hombre que yo creo que tiene, parece, el poder de estar en varios lugares al mismo tiempo, porque yo no sé cómo le alcanzan las horas, porque a veces lo encuentro en un lugar y una hora después está en otro acto, pero es un hombre dinámico, activo. Luis, ¿qué piensas que puede aportar tu movimiento Fuerza Bochista a un posible crecimiento de la candidatura presidencial, municipal y también congresual del Partido Morado? Bueno, nosotros, usted sabe que en nuestra condición de fundador del Partido de la Liberación Dominicana, como ya yo he dicho numerosas veces en este programa, el PLD está cumpliendo 50 años este 15 de diciembre del año 2023. Está cumpliendo 50 años. Fue fundado un 15 de diciembre del año 1973. Yo vine cuando tenía 18 años y participé de la fundación del PLD. Vine de mi pueblo, Montecristi, la tierra de Manuel Aurelio Tavares Justo. Estamos conmemorando el 60 aniversario también de Manolo, cuando fue a la Manacla, ¿se recuerda usted aquella etapa? Bueno, o mejor dicho, la fundación del 14 de junio, los 60 años del 14 de junio. Bueno, y nosotros, como Fuerza Bochista, hemos sido abanderados de la plataforma de gobernabilidad conforme a los valores, a los principios y a la propuesta de desarrollo y de progreso que nos legó el profesor Bombos. ¿Qué podemos nosotros aportar? Que la República Dominicana no podrá ser gobernada si no se toma en serio el poner en marcha ese pensamiento, no solo del profesor Bombos, de estadistas que en la historia de la República Dominicana han tenido posiciones patrióticas, éticas y morales, porque la República Dominicana, desde Juan Pablo Duarte, fundador y líder trinitario, desde lo que han sido referencias en la educación, Eugenio María de Hostos, Ulises Francisco Espaillá, etcétera, etcétera. En la gobernabilidad, la República Dominicana tiene elementos de referencia que debe emularlo. El mundo anda muy mal en estos momentos, porque el mundo lo que tiene es mucha inversión de valores. Se necesita reencontrarse con la historia. Hay que ser un poco historia y un poco presente y un poco futuro. Y todo eso generar el equilibrio martiano. José Martí escribió una obra donde planteó la necesidad de que si no hay equilibrio en el mundo, no hay paz. Así observamos el mundo de hoy, que no tiene paz. Nosotros creemos que no podemos recrear más de lo mismo, que tenemos que aprender de los procesos políticos, electorales y la presencia de nosotros en el Estado, que hay que dar un giro notable hacia un tipo de gobernabilidad que encarne el combate a la pobreza, que encarne la verdadera educación del pueblo, que encarne el civilizar, darle al pueblo civilismo, pero darle al pueblo la cultura de la luz, la cultura de la paz para vivir en unidad, en familia, en sociedad, para que todos nos acerquemos más, porque hoy el mundo está separado con esta nueva cultura
de la tecnología, el internet, la gente se separa más. Tenemos que acercarnos más. Nosotros proponemos que de cara a una gobernabilidad de la nueva municipalidad y el gobierno, hay que hacerse una autocrítica. Hay que autocriticarse. Hay que vivirse autocriticándose. Y hay que generar una etapa de perdón, de tolerancia, porque tenemos que estar de acuerdo con que el modelo de tipo de gobernabilidad populista, de entregar el poder a los sectores sociales y económicamente como la oligarquía, a sectores empresariales, sean de gobiernos pasados o sean de este gobierno, no da resultado para combatir la pobreza, para combatir la desigualdad social, para combatir en la República Dominicana los elementos que nos crean, los elementos que son obstáculos para la unidad de todos los sectores y para el fortalecimiento de la institucionalidad. Nosotros estamos a favor de recrear en el pueblo una nueva cultura de paz sobre la base de los valores éticos, morales, culturales, religiosos y hasta masones, para crear en la República Dominicana, ver la República Dominicana desde su historia hasta el presente y hasta el futuro, como lo que dijo el profesor Juan Bosch, que escribió que la República Dominicana estaba destinada a convertirse en una potencia económica, política, social y cultural, decía él, de América Latina y del Caribe. Y hablaba de la grandeza de la República Dominicana, su geopolítica, su geografía, su cultura, su panorama ambiental, ecológico, social, y sobre todo hablaba el profesor Juan Bosch que lo más importante del país, que la gente de la República Dominicana, el común de los dominicanos, lo más común de los dominicanos, que eran gente buena, noble, hospitalaria, alegre, expresiva, solidaria, y que eran gente inteligente y que eran gente valiente. En los tribunales de la República hay muchos funcionarios de las pasadas administraciones que encabezó durante 8 años Danilo Medina, acusados de desfalcar los fondos del Estado con sumas de miles de millones que incluso quizás se le dificultarían a alguien que no dominara la aritmética escribirlas en números. Lo que ocurrió fue lo de siempre, que tanto los acusados como los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, y no sé si lo hará en este programa o lo ha hecho en otros, su defensa, Luis de León, porque muchos de los imputados de menor jerarquía, que esos exfuncionarios peledeístas, han llegado a acuerdos con el Ministerio Público en cada caso, aceptando su culpabilidad, lo que resta credibilidad a la defensa bajo el argumento de persecución política que hacen altos dirigentes de este partido. ¿Y cómo piensa Luis de León frente a una circunstancia que evidencia la credibilidad de esas acusaciones del Ministerio Público? Bueno, don Mario Emilio Pérez, cada cual debe cargar con su culpa. El Partido de la Liberación Dominicana no es un partido corrupto. Pudieran haber aquellas personas que están acusadas que hasta tanto no se demuestre un juicio oral y contradictorio su culpabilidad, son inocentes. Pero deben ser esas personas que están sometidos o señalados, quienes deben responder frente a la justicia y demostrar su inocencia. Nosotros creemos que en términos estatutarios el partido no ordena a nadie a actuar
desobedeciendo la ley. Eso es desobedecer la ley o actuar al margen de la ley. Creemos que cada cual debe demostrar su inocencia. Nosotros condenamos a aquellos que desde el Estado quieran aprovechar la oportunidad de estar en el Estado para cometer actos de corrupción. Naturalmente, nosotros creemos que se debe de respetar, como lo hemos dicho otras veces, el debido proceso de ley, los derechos humanos, la dignidad de la persona, que también lo hemos dicho, que el actual gobierno también debe actuar contra todo lo que en la presente administración, y ya hay numerosos escándalos, han actuado y son señalados como gente que han faltado a la ley o que han cometido actos de corrupción. Porque para que haya moral o autoridad moral de someter a los que estuvieron en el gobierno y delinquieron, también el Estado debe hacerlo. Aunque eso no necesariamente justifica que nadie desde el PLD actuar en tal dirección. Con eso lo que quiero decir es que la corrupción debe ser castigada, perseguida, no importa quién lo haya hecho, debe hacerse. Pero también reiteramos que hay que actuar contra todo para que no se vea, no pierda la efectividad de una lucha auténtica de la corrupción y no se vea como una persecución política contra los que estuvieron. Después de todo, nosotros desde la Fuerza Bochista hemos sido siempre coherentes y hemos planteado que todo aquel que va a una posición del Estado debe comportarse con prudencia, con decencia, respetando la posición que ocupa, que es una posición del pueblo y que sus recursos son del pueblo dominicano. Y naturalmente, nosotros creemos que el país tiene que seguir avanzando en esa línea, porque si ciertamente nosotros planteamos ahorita un planteamiento de criticidad, de autocriticidad frente a la gestión pública y volver a la gestión pública, lo hacemos porque creemos firmemente que una gobernabilidad debe tener, sobre todo, si tiene estabilidad económica, debe tener todavía moral para ejercer la estabilidad social y económica. Porque sin moral, un gobierno puede ser muy bueno en términos de realización económica, pero con la moral todo se iría al suelo. Eso lo planteo también para que se aplique en la presente gobernabilidad, independientemente de la situación social, política y económica que vive la República Dominicana en estos momentos. Pero lo que queremos con esto concluir es decir que no podemos retroceder, que hay que seguir hacia adelante y que por eso a las posiciones de Estado deben ir gente impoluta, gente con fuerza moral, con autoridad para ejercerlo, para que garantice para el pueblo un buen ejercicio político y social. Porque la política es para servir, como decía el profesor Bombo, no para servirse de ella y en favor suyo y en desmedro de la grande mayoría del llamado soberano pueblo dominicano. Bien, le agradecemos al licenciado Luis de León, un destacado educador, dirigente político, máximo líder del movimiento Fuerza Bochista, filial del Partido de la Liberación Dominicana, que haya aceptado nuevamente venir aquí. Nos honra mucho que es un hombre muy ocupado, pues generalmente, salvo que tenga un compromiso ineludible, pues acepta esta invitación. A ustedes las gracias por la atención que nos dispensan. Esperamos tratar de lograr que cada día más teleaudientes se incorporen a vertientes de opinión. Hasta la próxima.